Hola. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Diego por hacer posible esta conversación que llamamos Imaginación y Reparación en épocas fascistas, que está pensada en ocasión de la publicación de este libro, que es Un rayo cualquiera, y que comienza con una invocación. Soy el sol, la que no es segunda, soy relación, la que no es primera, soy la luna negra, la que no refleja, soy la que irradia y habita la noche. Soy la que aman y la que desprecian, la estéril de innumerables hijes, soy el macho y la hembra y ninguno de los dos. Soy la que no tiene forma, soy la justa, la implacable, la de múltiples sonidos y la palabra que parece múltiple. Inanna, Inanna, Ishtar, Astarte, Sesmet, Kali, Set, Coyoxac, Uji, Salpen, Gaia, Machi, Vestal, Chamana, Bruja, Medium. Cualquier nombre me nombra, cualquier nombre me miente. Solo puedo habitar en su mundo en el exilio. Vivo ya en quienes aún no viven, en lo descomunal y en lo imperceptible. Soy la cuántica, la que no se mide. Soy la frágil, la inconsciente, la sabia, la que fue violada de todas las tierras del mundo, la que grita feroz, la muda, la del murmullo más suave. Soy la que escucha, la que brama, la que ulula, soy el ritmo de la vida y de la muerte que no existe. Soy la sensualidad de toda materia, la vibración de toda la energía, el punto más oscuro de la noche donde comienza el día. Lo que ritma el vuelo de los pájaros, la migración nocturna del cetáceo, la podredumbre fétida del mundo, la memoria ancestral de los insectos. ¿Insectos? ¿Qué es eso? De los insectos. Ah, bárbaro. Bueno, ¿Hay un lacaniano en la sala? por favor. El perfume escurridizo de las algas. Esta hoja, esta marca en la pared de esta laguna, la carcajada que sigue a los finales. Soy el mantra más poderoso de las piedras. Soy el limo, la mierda, el plástico, la arruga, la perseguida y capturada, la que rompieron en pedazos, las que esparcieron infinitamente por el mundo. Cada vez que me exilian me invocan, cada vez que les temen un animal, cada vez que talan y que incendian, cada vez que vacían las tripas de sus cuerpos en el mar, cada vez que un metal lastima la carne, cada vez que hacen el desierto me invocan. Negándome, se están matando. Y vengo, inhumana y compasiva, infinitamente. Te habito, te desbordo en la ternura, en la aridez, en el pulso. No me debes nada. Soy la composición infinita de lo que existe. Negándome, me llaman. Y vengo inhumana, vengo compasiva. Así empieza este libro, que es un libro de filosofía, en donde se convoca una especie de asamblea de gente rara a pensar el presente. Bueno, Nat lo hace de una manera muy increíble a través de un método que aparece ya mencionado en el título, que es el rayo cualquiera, siguiendo la estela del pensamiento benjaminiano, que dice que en las áreas que nos ocupan la comprensión se produce en forma de rayo y que el texto es el largo trueno que le sigue. En forma de rayo, la comprensión del presente aparece en estas palabras que son justamente imaginación, reparación, sobre todo la osadía política de llamar al presente fascismo. Para conversar sobre el fascismo, la imaginación y la reparación, vamos a hacerlo con dos grandes militantes de nuestro país. Marta Dillon es periodista, escritora y activista lesbiana transfeminista, integra el Comité de Revolución Imaginaria y la Columna Mostri. Fue parte del colectivo Ni Una Menos, donde yo tuve la oportunidad de conocerla y adorarla, desde su creación hasta 2022. Ella escribió, entre muchos otros textos, La Intensidad, que es un poemario, Aparecida, que es la historia de la recuperación de los textos de su mamá, Vivir con virus, Corazones cautivos, la vida en cárceles de mujeres, y dirigió también Las 12 y Lo Soy en Página 12, y hoy columnista en El Destape, y es conductora del programa de streaming Pasamos Todes,
que les recomendamos consumir, y docente de la Escuela Antipunitivista de Yo No Fui. Iná Ortiz Maldonado, que es la autora de este libro, es escritora, es editora, coeditora de GEC, junto con Marilina. Es activista rara y transfeminista, interespecial, integra la colectiva Perros sin Correa y también la columna Monstruo. Es magíster en Ciencias Sociales y Políticas y doctoranda de Ciencias Sociales por la Facultad de Sociales en la UBA. Es docente en Sociales y en Psicología de la UBA y también docente en la UNA. Y es, obviamente, autora de Un rayo. Un rayo cualquiera. Entonces, yo no voy a decir nada del libro porque creo que con la invocación más o menos todos los asuntos de los que se hablan y de los que no se hablan han salido a la luz con mi performance. Pero sí quería que esta conversación girara un poco en torno justamente a esta idea. Primero, preguntarles por qué, siendo como son intelectuales raras de este presente tenso, eligen llamar fascismo a esto. Entonces, la primera pregunta es por el fascismo. ¿Qué es el fascismo? ¿Cómo funciona? ¿Qué les parece que...? ¿Por qué esa palabra es importante decir esa palabra hoy? No sé, se distribuyen como quieran. ¿Querés decir vos? Dale. Bueno, pues yo. Andando. ¿Por qué el fascismo? Bueno, primero hay que pensarla como herramienta política, digamos, ¿no? El fascismo y el antifascismo. Pero yo creo que bueno, muchas de las cosas de esas respuestas por ahí aparecen en el libro bastante bien descritas. Digo, para mí hay dos cosas que creo que nos empujaron colectivamente a no dudar, sobre todo, en el sentido de decir, bueno, queremos hacer una movilización antifascista, porque el uso sale de una acción, de la necesidad de una acción en respuesta a una operación muy clásica del fascismo, digo, sin entrar en la consideración académica, sino más bien siguiendo una tradición política que yo ubico en la dictadura. Digamos, la dictadura fue una dictadura fascista y efectivamente eliminó a una porción de la población en nombre de purificar una sociedad, ¿no? Me parece que esa idea de purificación o esa idea del homogéneo, esa idea de que existe la dualidad bien y mal y que los purificadores asesinos tienen la espada del bien, ¿no? Yo estoy muy atravesada por el 24 de marzo, les pido que si trastabillo sepan entender. Muy atravesada por 50 años, creo que parte de, bueno, volviendo al principio, digo, en la tradición de eso que conocimos como fascismo y en nombre de lo que cotidianamente llamamos fachos, y no dudamos en llamar fachos, nosotros tomamos una postura frente a una agresión loca del presidente de la nación en un foro internacional económico donde se tomó el tiempo de decir que éramos pedófilos las personas LGBTIQ+, pero también las feministas, no me acuerdo si agredió a algún otro colectivo, pero... Ese día no. Ese día creo que fue solamente ese día eso. fue eso. Sí, con mucha violencia, insisten, así como Trump insiste. Bueno, fue un acto colectivo, decir, no con el temor de decir se va a entender, no se va a entender, incluso moderándonos nosotros también, de decir, no, llamemos una marcha. Y en un momento dijimos, bueno, no, pará, votemos, antifascista, y la verdad que todo el mundo votó lo mismo, ¿entendés? Era un pequeño temor que nos limitaba a diagnosticar a este gobierno como fascista, que viene a traer justamente eso. Primero, la idea de recoger de los márgenes el odio social, digamos, y volcarlo horizontalmente, ¿no? Capilarmente. Creo que es una estrategia recontrafascista, que es distribuir el malestar entre pares para obnubilar, nublar el poder, ¿no? El poder es solamente
una promesa de un mundo que no sé, que ya alguien vivió y por eso, que siempre viene del pasado y que lo que trae es justamente eso, homogeneidad y orden y unos enemigos que están a la vuelta de la esquina, a las que podés prenderle fuego, como le prendieron a las compañeras lesbianas en barracas al principio del gobierno de Milei, o que podés atacar en la calle, ¿no? No en vano, en Chile ayer, o sea, apenas asumió Katz, hay un convencional constituyente que está en coma, porque no, es la propuesta, ¿no? La propuesta es, vamos a aniquilar a los que sobran, vamos a aniquilar a algún lado casta, troles, putas, etcétera. Bueno, me perdí. Entonces, ¿por qué fascismo? Porque el fascismo viene a aniquilar con todas las letras. Y entonces, para mí, la acción política tiene que estar pensada en función de reconocer ese antagonismo, pero no disputarle en su terreno, digamos, ¿no? No es, vienen con la espada purificadora y bueno, nosotros no vamos a responder con esa espada, pero sí con otras muchas maneras, que por eso creo que en la polifonía de este libro, en lo raro, en el camino sinuoso, en la posibilidad de aún en este desierto tan cerrado, nosotros podemos hacer una marcha del orgullo. Y esa defensa de nuestras formas de vida, mientras decimos que la vida está en riesgo, me parece que tiene esa potencia de las dos cosas, ¿no? Y enfrentar al fascismo, decirlo sin vergüenza, porque vemos cómo descartan vidas todo el tiempo y cómo siguen generando adhesiones en relación a poder odiar al que tenés al lado para justificar miles de cosas. Que bueno, no sé, para nosotros creo que es bastante más prístino, tal vez porque somos los seres liquidados de esta vuelta, ¿no? Así como en otro momento fueron realmente los zurdos, ahora, digamos, las feministas somos zurdas, somos putas, somos, perversas, parásitos mentales, ¿no? Todo lo que se le atribuye al wokismo y a la famosa batalla cultural, y las personas LGBTQ, bueno, sí, peor, liquidades. Bueno, hasta ahí, perdón, me tomé un montón de tiempo. Bueno. No te tomaste un montón de tiempo, Marta. A ver, me anoté un puñado de ideas, no las veo ni con anteojos ni sin anteojos, así que... ¿Querés que te dicte? No, vos cualquier cosa, si yo trastabillo, me lees así, medio random, me vas diciendo. Me pones el dedo así. Creo que en las muchas maneras de la inquietud que tenemos ante lo que ocurre, escribir, editar, activar, en los diferentes niveles en los que podamos hacer eso, creo que la afinidad de esta mesa tiene que ver con que nos inquieta lo mismo, a veces estamos en la calle, a veces estamos en la radio, a veces escribimos libros, a veces editamos, pero no hay un gran misterio sobre lo que está pasando. Sí que es inaudible, porque si hay algo que tiene el fascismo, es que dice todo lo que quiere, lo que desea y lo que va a hacer a una sociedad o a grupos que no pueden escuchar. Que ustedes estén aquí, que nosotros estemos aquí, es una señal ya de movida saludable. Es algo para festejar en la vida que tenemos, que es la que tenemos acá y ahora. Cuando decimos fascismo, me parece que lo que estamos hablando es obviamente de un dispositivo de captura de la energía vital que opera a nivel psíquico, corporal y emocional. Y que lo que produce a nivel general es una especie de atomización y produce terror, porque el fascismo necesita el terror, necesita la atomización física, cognitiva y emocional. Sin eso no funciona. Y todo lo que atente contra esa atomización sabemos que es señalado, perseguido, microdisciplinado, pero no por el fascista, porque el fascismo es un modo de vida que no nos es ajeno a ninguna de nosotros. Decirse antifascista es tratar de producirse antifascistamente, aun cuando no sabemos cómo producirnos antifascistamente. Es un ejercicio, es una práctica ética, política, erótica, intelectual. El libro es mi intento, no es otra cosa que un experimento de ese orden. Pero cuando decimos fascismo, también
Un mito que tiene mucho poder para organizar nuestra vida, nuestra sensibilidad, nuestras agrupaciones, las instituciones en general. Y ese mito es el mito del héroe. El héroe, que es uno, que sabe qué es lo que sabe, dónde está el peligro. Y puede decirlo, científico, economista triste, niño resentido, militar, agente, gobernante, obviamente. El héroe sabe dónde está el peligro y es el que puede, dice que puede, nosotros creemos que puede, y ese es el chiste, defendernos de ese peligro. Eso que sabe, eso que puede, es en relación a un otro. Y ese otro, en el mito del héroe, aparece como una especie de monstruo irracional, sin motivos, sin historia, extraño, extranjero. El héroe necesita delimitar lo que en filosofía se llama, me lo enseñó mi amiga Paula, el círculo de inmunidad, que me enseñó mi amiga Paula, el círculo de inmunidad, que es acá nosotros, les iguales, les sanes, bueno, sanes no, los sanos, los iguales, y allá el peligro. Aquello que, como decía Marta recién, nos pone en peligro, nos puede inocular. ¿Y quién es ese otro? Para eso tenemos que preguntarnos quién es el héroe. En nuestro mito, ¿quién es el héroe? En el mito que no paramos de producir, aunque sepamos que existe, muchas veces es muy difícil de dejar de producir ese mito. El héroe es blanco, es heterosexual, es cis, es neurotípico, habla la lengua de un Estado-nación, reconocidos por otros como un Estado-nación, habla la lengua de la ley, que no es otra cosa que la organización de la violencia, pero habla la lengua de la ley, salvo, después podemos decir algo sobre eso. La ley, porque es la ley de la fuerza. Por otro lado, esa guerra se puede dar en las formas tradicionales de la guerra, o se puede dar en la forma de una guerra que es igual de cruenta, igual de terrible, y le agradezco a Marta las permanentes insistencias sobre esto, en mi práctica como activista que aprendo con la señora rara, es que ese otro son todos. Ese otro es aquel que no es tan blanco, tan varón, tan cis, tan heterosexual, tan neurotípico como sí mismo. Porque al interior empieza a parecer que nadie es el héroe, pero en el mito funciona como el héroe y ahí se instala como modo de vida. Y ahí tenemos los chats de los consorcios linchadores de otros. Estamos hablando de todo lo que como vamos a hablar de filosofía, son todas cosas que pasan acá y ahora. Si no, es otra cosa, entiendo. ¿Y quiénes son históricamente esos otros? Bueno, somos las lesbianas, las mujeres, las trans, las putas, los pobres, las infancias, los animales y los recursos naturales, porque el héroe tiene derecho a todo lo que no es sí mismo. De ahí a pensar que el antifascismo y es antirracismo y es anticolonialismo y es anticapacitismo es solamente una cuestión de tener las conversaciones indicadas, si se puede, si tenemos el tiempo. Por suerte nosotros las hemos tenido. Eso por un lado. Y por otro lado, y para que conversemos un poco, o que rondemos un poquito, el contexto de esta heroica, de este mito heroico, de este nuestro momento fascista, que obviamente no es igual, ¿cómo hacer igual al del siglo XX? ¿A quién se le ocurre? Pero que sabemos que existe, sabemos que hay atomización, sabemos que hay terror, sabemos que hay disciplinamiento moral, sabemos que hay chivo expiatorio, sabemos que hay deseo de muerte. Ese deseo de muerte configura una especie de escenario apocalíptico del que también somos parte. Y ese deseo de muerte apocalíptico es el que habilita al fascista. El fascista necesita nuestro deseo de muerte. Necesita que digamos, bueno, total, ya fue, que reviente todo. Algo que dijimos recientemente 2 veces. Ese deseo de muerte es
el corazón del fascismo. Como dice mi amiga Paula, en este caso, el verdadero corazón de las tinieblas. Ese clima apocalíptico, entiendo que tiene como dos modulaciones. Por un lado, es lo que ocurre, porque es lo que nos ocurre por momentos, salvo que imaginación y reparación, que no voy a hablar de eso ahora, voy a dar otra vuelta. Ese clima de apocalipsis es exactamente el clima que le permite a Elon Musk, que tiene más que ver con nuestras vidas de lo que nosotros creemos, de la gente que piensa como Elon Musk, ya no pensar en descubrir vida en Marte, sino llevar la vida a Marte. ¿Por qué? Porque este planeta, para la gente como Elon Musk, que a la sazón es la gente que maneja todo nuestro capital simbólico que está en redes sociales, para empezar a decir algo, y nuestros recursos naturales, que en este momento el héroe y el mito vienen por ellos. Este mito apocalíptico es lo que habilita a Elon Musk a llevar la vida y a la vez lo que él necesita para que sea posible el sueño de destruir el planeta. Por eso, ese deseo de muerte que tenemos es complejo, es mucho más complejo de lo que puede parecer. Pero a la vez, este clima apocalíptico también es que estamos sabiendo que no solo que una especie, que sería la nuestra, está en peligro, que lo estamos sabiendo, lo que pasa es que es tan intramitable la verdad fascista que no se puede tramitar en el momento. Cuesta decir fascismo, porque si estamos diciendo fascismo es grave. Y si estamos diciendo fascismo y es grave, nuestros pequeños repliegues individuales son mucho más incómodos. Entonces hay un problema con la tramitación de eso que sabemos y necesitamos no saber y olvidar. Por eso nos pueden decir en una campaña presidencial que la dictadura no existió, y gente de bien, diríamos, podemos ponerlo en duda, dice, bueno, no va a pasar, el poder legislativo lo va a evitar, esto no es posible. Esos son los mecanismos sociales de negación que tenemos desde hace siglos. Vamos después a hablar de eso, porque es largo. Pero lo que me interesa pensar también es que en ese clima apocalipsis donde una especie está en peligro y con ella la vida de las demás especies, también puede ser, y yo creo que lo es, un buen momento para decir que no, es un buen momento para imaginar, es un buen momento para reparar y es un buen momento para tener ciertos delirios, ciertas conversaciones y ciertas prácticas que quizá en un momento más benevolente hubiesen sido muy difíciles de tener. Creo que pensar mientras un bosque se quema, mientras un glaciar corre peligro, mientras la policía le pega a las compas en Constitución, mientras el gatillo fácil tiene una habilitación gubernamental inaudita, creo que pensar es necesario, porque lo antirracional, lo antiacadémico es fascista. Creo que tenemos la obligación de pensar y actuar, que como decía un señor, cuyo nombre prefiero olvidar, que la acción dinamite el pensamiento dinamite la acción. No filosófico, pero ayer fui al cine y vi un cartel de una película que se llama El fin del mundo, con un señor rubio que dice la humanidad está en peligro y solo él puede salvarla. No sé si alguien sabe lo que queda. No, pero... Se llama El fin del mundo la película y dice eso y está el rubio así como... Sí, sí. Así que bueno, nada. Salvándonos. Bueno, lo siguiente, justamente una vez hecho como esta especie de diagnóstico respecto de cómo podemos leer el fascismo desde esta perspectiva activista, que me parece que está súper claro en un punto, es, bueno, ¿por qué la imaginación? ¿Qué pasa ahí con la imaginación, que es esa facultad tan curiosa para los filósofos? ¿No? Que es como una especie de dolor de cabeza, dice, creo que Hannah Arendt, para los filósofos, justamente porque es híbrida, porque es todo lo contrario de las otras, etc. ¿Por qué en este momento apelar a la imaginación? Y si eso es
otra vez un poco como les decía yo recién, ¿por qué osar hablar de fascismo? Un poco ¿por qué osar volver a la imaginación en un contexto como este? ¿Por qué les parece? ¿Y en qué sentido la imaginación entonces está vinculada con la posibilidad de una reparación? ¿Y en qué sentido podemos politizar la idea de reparación? ¿No? ¿Cómo salir de ese diagnóstico fin del mundo? Me acuerdo el nombre del actor, que es un actor de verdad muy... Gosling, Ryan Gosling. Ese. Bueno, Sí. ¿Cómo se llama? El de La La Land. Eh, Ryan Gosling, rubio. no, tal vez. Sí, le doy. Yo quiero, ¿puedo? Sí, Todo sí, tuyo. claro, claro. Se quedé corta al final. Sí, sí, dale. No, igual. Alentamos a... Eh, em, no, un poco quería traer, porque algo que había empezado a decir y por ahí me trabé, pero que tiene que ver con esto. Creo que hay algo, hay una dificultad enorme en imaginar, porque primero parte de la estrategia fascista es esta idea, creo yo, de mucho ruido, ¿no? Como todo el tiempo estamos sumergidas en un estruendo de eso, de bosques que arden, de árboles que caen, de especies que mueren, de derechos que aparte ya ni sabemos por qué le llamábamos derechos, si es la palabra que tenemos que usar, ¿no? Como la democracia, tanto que se supone que defendemos la democracia, y la democracia es justamente el sistema que habilita a que estos neofascismos puedan instalarse, puedan volverse más opacos también detrás de las instituciones, de instituciones medio vacías. Hoy discutíamos en un grupo si decir Milei basura, vos sos la democracia, y decíamos, ¿cómo se va a escuchar eso? Mal, obviamente. Mal. Pero aparte era como, o al menos habría gente que estaría así como, ¿qué? Crear incertidumbre. O sea, creo que de lo único que no tenemos incertidumbre es del fin del mundo. Incluso creo que hay como un deseo de fin del mundo, que hay un deseo colectivo de que algo pase, y como nos sentimos impotentes en relación a que eso que algo pase sea algo que estaríamos haciendo nosotros, ¿no? Como, bueno, y si cae un rayo, cae un meteorito, baja la cantidad de gente, no sé. Yo me las veo todas, las del fin del mundo. Yo igual, también. quiero decir, The Last of Us. Todas vemos. Todas. Yankees y todo, digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero bueno, y creo que una de las estrategias del fascismo que quiero traer acá de la mano de la imaginación, y yo me había marcado un pedacito para leer del libro porque me gusta mucho, es el tema de la transmisión, digamos, ¿no? Y que por eso también decía que estaba un poco movilizada o sea, creo que todo el mundo, a medida que se vaya acercando, quienes estamos más cerca afectivamente, o porque hemos participado de la lucha contra la impunidad, o porque tenemos familiares o personas queridas que fueron víctimas de ese genocidio fascista, pero todo el mundo va a caer en que son 50 años de que empezó la dictadura, que es un montón de tiempo, y que creo cada vez más, cada vez que se va acercando la fecha, que en algo fue muy exitosa la dictadura, y es en quebrar la transmisión, ¿no? Y en algo fue exitosa la democracia liberal, es en ser cómplice del quiebre de esa transmisión, ¿no? Transmisión en el sentido que prácticamente nadie recuerda qué pasó, qué es lo que vino a aniquilar la dictadura, pero recordamos mucho cómo incluso se dice que los desaparecidos lucharon por la democracia, cosa que no es radicalmente mentira, pero se insiste con que era una lucha por la democracia, que luchaban por la democracia porque había habido muchas dictaduras, y no era ese el tema, luchaban por la revolución, pero esa palabra revolución está ausente de todo discurso sobre los derechos humanos. Y creo que esa idea de la transmisión, para lo cual se necesitan justamente salir de la epopeya, o sea, no dejar medallas colgadas o grandes relatos en las paredes, digamos, sino más bien esto, la ronda, la escucha, la estrategia del débil,
cómo viviste, cómo vivíamos mientras se llevaban a nuestros padres y madres. O sea, jugábamos, no sé, ¿qué comíamos? ¿Cómo, es un montón de cosas que tienen que ver con una transmisión que está interrumpida, ¿no? Y que parece que no hay más, que las madres son heroínas incluso, ¿no? Y no esas mujeres a las que tantas veces se dijo que, bueno, fueron paridas por sus hijos, pero que, bueno, Norita siempre contaba que ella se levantaba a las 5 para dejar la comida hecha en su casa, ¿no? Para salir a las 7 de Morón y estar a las 8 ya presentando habeas corpus y etcétera. Y esos relatos, a pesar de que se repiten, siento que, bueno, eso que nos falta cierta idea de la transmisión, cierto posibilidad de escucha, cierta valor en nuestra, no sé, en las diferentes experiencias que tenemos, que tuvimos, y que lo que estamos viviendo, o sea, que esta idea de que haya un fin del mundo es una idea muy tentadora porque, bueno, es como sería, a ver, barajamos y damos de nuevo, ¿no? Como si tal cosa fuera posible. Y en cambio creo eso, que en la transmisión la imaginación aparece porque mientras se escucha, mientras hay un narrador o una narradora que pueda dar cuenta de dónde estuvo, de los gestos que hacía, no sé, hay algo del orden de ir imaginando, de ir inventando otro mundo, bueno, qué sé yo, de encontrarnos con esas herramientas, ¿no? Les voy a leer porque a mí me interpela de muchas maneras, ya verán. A ver, decime que lo marqué bien. ¿Dónde está el tema de la bruja vieja? En el anteúltimo capítulo. En el anteúltimo capítulo. Escrituras indómitas. Pues ya llegó, ¿eh? Acá. Voy a leer esto porque es mejor. El deseo de envejecer es tan subversivo como el de ser infértiles. En la medida que nuestra cultura valora desmesuradamente un ideal de belleza que solo se asocia con la extrema juventud. Pero ¿qué temor se oculta tras la repulsión de ver la vejez en ciertos cuerpos? ¿Qué poderes se intentan conjurar detrás de la insistencia que niega el paso del tiempo? ¿Qué es eso que las cremas, las tinturas, los ejercicios físicos, las cirugías y toda la biopolítica de la juventud eterna pretenden capturar? ¿Qué es lo que se prohíbe mostrar y disfrutar en las fantasmagorías de los centros comerciales? Probablemente las respuestas tengan que ver con aquello que solo se obtiene con el paso del tiempo. La vieja, a la que se teme desde hace siglos, es quien no vive exclusivamente en función de sus hijos ni del cuidado de otros, es quien se escapa de los dispositivos del trabajo y la familia, pero sobre todas las cosas es quien ha acumulado un saber, una experiencia que la hacen dueña de sí. En la extrema juventud hay curiosidad, imaginación y vulnerabilidad, mientras que en la adultez hay herramientas que se han forjado con precisión y que probablemente sean las que generan espanto. El deseo de vejez de quienes no ocultan el paso del tiempo debe ser descalificado. Se deben censurar los signos de esos saberes sobre el mundo y sobre nosotras, privilegiando los gestos infantiles de desprotección y fragilidad. Hay una riqueza en la acumulación de experiencias, en todo lo que se ha comprendido e incorporado, y esa riqueza también es voluptuosa. No es extraño entonces que se descalifique sexualmente a las mujeres en el mismo momento donde consolidan su experiencia sexual. Si los cazadores de brujas se ensañaron particularmente con las mujeres de avanzada edad, es porque las brujas viejas no guardaban silencio, contestaban a las acusaciones y las violencias, rechazando la protección de padres, maridos e hijos e hijes, las viejas lascivas, ese terror medieval que permanece entre nosotros. Bueno, esto en lo personal no paro de escuchar, pero vos estás re bien, no parece que tuviera 60, parece como una cosa lateral, pero sí siento, digamos, que hay, digo, hay una pregunta sobre cuántos ideales abandonamos como para hacer esas preguntas, ¿no?
cuánta... esto, como decía Nat recién, el fascismo no es algo que esté afuera, sino que el fascismo designa a unos otros a eliminar y tiene mucho éxito en conseguir que el odio sea capilar, digamos, y que haya unos ejecutores que no necesitan ni siquiera ser pagados por el Estado, porque sí, porque todos tenemos nuestros impulsos fascistas. Y muchas veces, así como recién hablaba de la consigna provocadora, también la moderación, y en la moderación está esto del medio término, de ser y no parecer, de tratar de convencer, de, no sé, algún artificio como para no seas tan disruptiva o no, que tiene que ver un poco con esto, con la poca posibilidad de pensarnos por fuera de los dispositivos que nos modelan en tanto, que nos modelan cotidianamente. Pienso cuánto terror hay no sé, en correrse de que sea la familia el organizador de la vida en común, ¿no? Creo que ahí hay un núcleo tremendo, y eso no es no desear cobijo, deseo sexual, la propia violencia que hay dentro de las familias, pero hay como cierto terror de buscar una palabra otra, ¿no? Ahí la falta de imaginación, una palabra otra para los círculos de cuidado, de sostén y de apoyo mutuo, que no sea familia, que es, a mí me impresiona, y creo que un poco tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de generar transmisión, de lubricar un poco los ejes de la carreta, ¿no? Para que arrastre también desde el pasado y que nos permita, no sé, eso, imaginar. La imaginación no es de la nada, la imaginación es con los palitos y las pelusas que tenemos a diario, a veces son muy, muy poquitas, pero sin duda son también esas imágenes salvadas de otro tiempo, son la memoria que tenemos y que ponemos en común, la que inventamos juntos, y nada, tal vez no haya un futuro luminoso, porque todo el mundo te pregunta, porque es una insistencia también, ¿por qué no escriben utopías ustedes que escriben? ¿Por qué no diseñan el mundo? Hay que diseñar el futuro, júrame. O sea, bárbaro, a mí me encantaría, pero hay una dificultad. Yo devuelvo la pregunta, o sea, hagamos el día de hoy, eroticemos este presente, por favor, con los dos palitos que tenemos para hacer la casa que sea. Pero sin duda, sin duda es eso. No podemos hacer grandes cosas, pero a la vez hemos hecho grandes cosas, y de hecho aún estamos acá escuchando una charla de filosofía en un sótano. Un sábado. 4 de la tarde. Por favor. Ay, Marco. No sé si voy a poder decir lo que tenía que decir después de que dijiste. No sé. Cuando me di cuenta de que estaba escribiendo un libro, y sobre todo fue porque gente que me quiere mucho me dijo que hay varios acá que estaban escribiendo un libro, fue porque estaba azorada por lo que estaba pasando y no sabía qué hacer. Entonces inventé eso que Paula generosamente llama metodología, que consistió en producir una conversación. Y me parece que lo que no vamos a diseñar ningún futuro, no sé qué cosa, la ciencia ficción lo hace, muchas veces lo hace muy bien, recomendable, arriba hay libros de ciencia ficción, los pueden leer. Las que somos interpeladas por la política de cierta manera, creo que tenemos entre manos, y que lo hacemos, muchos, un tipo de ejercicio que es conversacional. Y un libro es una conversación yo me fijé, el experimento fue, ¿qué dijeron otros antes? ¿Cómo hago hablar a otros antes? En lugar de estar compelida, digamos, porque la verdad es que no sabía mucho qué decir, no sabía qué contestar, entonces por un tiempo me puse a hacer eso. La pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer con ese mito que nos taladra el corazón y la capacidad de pensar y la capacidad de imaginar? Y yo humildemente, en un sótano de la ciudad de Buenos Aires, con mucha gente querida, podría decir algo así como,
podemos conversar de cierta manera, podemos producir en la calle, en el activismo, en la escritura, en el pensamiento, en el arte, en la fotografía, allí donde estemos, podemos producir no la asamblea, no la elección democrática, que es la fuerza del más fuerte, y nosotros en general no nos viene yendo bien con eso. Entonces podemos tener otra estrategia, emulando un poco lo que traté de pensar en el libro. Esa estrategia tiene que ver, en primer lugar, con cómo podemos horadar el mito del héroe, ¿no? Este hombre que sabe, que puede, que dice, que designa al enemigo, que es capilar, que está en el vecino, que está... Bueno, ¿cómo podemos capilar? ¿A qué le vamos a prestar atención? Al héroe le tenemos que prestar atención de vez en cuando porque tenemos que construir nuestras trincheras vitales. Pero también se me ocurre que junto a esas tareas, de las que no vamos a declinar, y acá no hay contradicción porque la vida es múltiple, no binaria, no vamos a declinar de establecer ciertas conversaciones y prestarle atención a lo que podemos llamar gestos menores. Todo esto que estaba diciendo Marta. En lugar de solo estar atentos a los grandes momentos del acontecimiento, porque ¿qué hace el héroe? El héroe se narra a sí mismo desde el Paleolítico. Quiero decir desde el Paleolítico. Tal vez fue narrado, pobre el Paleolítico. Bueno, los cazadores. No fue narrado. Yo estoy siempre a favor de los recolectores, no de los cazadores, que es de donde venimos jugando con esta idea. O sea, que matar sea el hecho constitutivo de la cultura, discúlpenme, lo voy a poner en discusión. Porque muchas lo hicieron antes que yo, además. No estamos inventando nada en general. Se trata solo de escuchar qué hicieron otros antes. Y hacer con estas alteridades que tenemos cerca. Entonces, lo que yo pensé es cómo generar conversaciones. Generar conversaciones no como la fuerza de los más, y después una adenda con les menes, que seríamos nosotros, sino, obviamente esto no es matemática, ¿se entiende? Sino como, o sea, existieron, existirán y existen conversaciones de diferentes en diferencia. Esas conversaciones en diferencia son aquellas conversaciones donde, como decía la vieja Lugones, otra vieja bruja interesante, como decía la vieja inaceptable Lugones, racializada, bueno, migrante, lo que decía era donde la jerarquía, o sea, diferencias no jerarquizantes. Nosotros tenemos la práctica de generar conversaciones con diferencias no jerarquizantes, donde la jerarquía de quienes están no marque una jerarquía que reorganice todo en términos de nosotros, ellos. Eso por un lado. Por otro lado, un ejercicio tendría que estar acompañándolo de asumir la precariedad de manera radical. La precariedad no es algo, tengo noticias del futuro, no es algo que se vaya a solucionar. Vamos a seguir siendo precarios, el mundo está siendo precario y tenemos que aprender a duelar la totalidad del siglo XX. Yo sé que esto es incómodo, a mí me resulta incómodo, me empuja a lugares de no saber, por suerte no estoy sola, porque nadie imagina Sole como el individuo es un mito del héroe. El individuo no existe. Y se lo vamos a decir, vamos a poner una consigna. Dale. A ver, una bandera nueva. Anotas, negro, vos que siempre anotas. Por otro lado, esa conversación tiene un vínculo particular con las heridas. Esa conversación que es política, que es filosófica, que es poética, que es artística, que es cotidiana, tiene un vínculo con las heridas. Conversaciones donde las heridas estén presentes y no seamos como una especie de convención de microhéroes o heroínas, sino que en nuestras heridas, ahí hay otra bruja que tiene algo para decir, que es Sara Ahmed, que dice que no hay nada menos propio que aquello que odiamos, que aquello que amamos, que aquello que deseamos. Eso que creemos que es nuestra herida totalmente individual, tiene una genealogía. Y esa genealogía nos va a reenviar a las tramas fascistas, estoy segura, de alguna manera. Más allá de que haya una singularidad en ese dolor, en esa historia, en esa memoria, eso es innegable. Nuestro trabajo en esas conversaciones bien puede ser politizar esas heridas, contar la historia de esas heridas. Toda herida tiene en sí una enorme potencia.
Y toda herida, más que hablarnos de que hemos sido dañadas, bien nos puede hablar a toda esta generación que tenemos 30.500 desaparecidas en nuestra memoria y en nuestro cuerpo, hayamos estado donde hayamos estado. Nuestras heridas bien nos pueden hablar de nuestro enorme poder de cicatrización. Más que ocultarla, una buena herida no es aquella que no se ve, sino que es aquella que al mirarla nos recuerda nuestro poder de cicatrización. Y siempre es con otras. Y por otro lado, bueno, esto de los gestos menores, que ya lo trajo Marta, que para mí es muy importante. ¿Qué historias podemos contar de gestos menores? ¿Cómo contaríamos la historia, no sé, los 50 años, antes y después? ¿Cuáles fueron todos esos? Recuerdo un texto de una sobreviviente de un campo de concentración y exterminio que contaba los gestos menores que la habían mantenido con vida. ¿Cuáles son los gestos menores que nos mantienen resistentes hoy en día? Nosotros no estamos en la narrativa del héroe. Y no tiene sentido que nuestro deseo se ponga en función de ese reconocimiento, no va a ocurrir. Sería interesante, y es interesante, acoplarnos a los muchos relatos de les muches que cuentan los gestos menores, desentendiéndose al menos un rato del deseo de reconocimiento heroico. Al menos un rato. Nadie va a abandonar la trinchera por eso. Un rato nomás. Y por otro lado, y allí Marta siempre lo recuerda, intervenir sobre nuestras ideas de erotismo. Porque el erotismo, se dice en el libro, porque el erotismo no como placer de la dominación ni del exterminio, sino el erotismo como placer de la conectividad, siempre parcial con algo de este mundo. Siempre parcial y con algo de este mundo. Creo que la imaginación, como nadie escribe sole, ni piensa sole, ni activa sole, ni nada sole, porque ¿qué puede un cuerpo? ¿Sole? Nada. Esa pregunta es medio retórica, ¿qué puede un cuerpo? Nada. En la medida en que esté sole, no puede nada. Me parece que la imaginación, dice otra alta bruja, que es Leguín, es tan temida, y es tan política, y está tan sustraída, porque es la capacidad de hacer presente cosas que aún no están. Y como dice Marta, para esa capacidad que nos ocurre estando juntos, nos ocurre cuando estamos situadas en memoria. O sea, y en el hecho de narrar el gesto menor aparecen los grandes gestos de especulación, de imaginación deseantes. Pero no para dentro de no sé cuándo, nadie, sino en lo inmediato, como dice Marta también, obviamente, en erotizar este presente. Miraste mi amiga mira la hora para el mundo. No, bueno, porque hay otra actividad a las 5 y entonces creo que ya podemos ir cerrando. Quizás sí, lamentablemente, no permitiéndoles hablar. Pero quedan 15 minutos. Quedan 15 minutos. No, a las 5, o sea, hay que desagotar la sala. Pero igual si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, como para ya cerrar, creo que es una buena oportunidad ahora, porque 5 minutos ahí vamos a cerrar. ¿Te acercás para que se grabe? Bien, Marta. Ya que estamos grabando todo. Acá sí, no. No sé. Es para que la gente no lo haga. Todo esto es para que nadie hable. Bueno, primero agradecerles, fue muy didáctico lo que hicieron, y me voy a tomar el tiempo y el atrevimiento de hacerle 2 preguntas, si se puede, una para Marta y otra. En primer lugar, cuando describías el concepto del héroe, me interesó mucho las características que diste. Inmediatamente pensé en Donald Trump, por ejemplo. Pero también considero que hay muchos movimientos fascistas de personas que tienen otras características, y mi pregunta es si el concepto o el estereotipo del héroe se puede adaptar a la diferente cultura. Por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza de Donald Trump primero, pero se me viene también a los dictadores de Senegal, por ejemplo, o a alguien de Corea del Norte, dictador de Corea del Norte, que quizás no cumplen con ese estereotipo, pero sí tienen ciertos movimientos fascistas, o por lo menos totalitaristas y en base al odio, que
parece que es un denominador. Esa era mi pregunta, y la pregunta para usted es... No sé si escuchaste. Ya está, no estás escuchando. ¿Puedo hacer la pregunta, señora? Tranquila, la pregunta para vos gracias. es si cuando hablaste del concepto de democracia, me llamó la atención, siento que lo hablaste muy bien, el concepto de la dictadura, que te interpela, y el concepto de la democracia me llamó la atención eso que dijiste de que la democracia también puede traer fascistas, puede poner al poder, al fascismo. Pareciera también que es, o sea, qué sistema se podría adoptar o qué medida contra ese sistema para tratar de evitarlo, si se puede o tenemos que convivir con ello. Gracias. No. Ok. Rapidísimo. Sí, rapidísimo. A ver, Rapidísimo. claramente son como pinceladas, nos llevaría más tiempo hablar de esto, pero yo no sé nada de Senegal, creo que no me encuentro habilitada para hablar de regímenes políticos que no son próximos, eso es como, yo no sé. A, B. En realidad, o sea, la presencia de la heroica, de la épica, si quieres decirlo así, suele, quizás vos conozcas sobre Senegal o sobre aquello de lo que estás hablando, te vas a dar cuenta enseguida si estás ante el viejo mito patriarcal del héroe, cuando detectes si la grilla de la acción política es la guerra de aniquilación o no, o la competencia neoliberal en el mercado de manera neodarwinista. Digo, para buscar ejemplos que nos capaz sí conocemos, ¿no? O sea, te vas a dar cuenta en esa, o sea, si la... ¿Sabes lo que es neodarwinista? Claro, obvio, tengo anteojos. Pero no, claro, o sea, te vas a dar cuenta si qué vidas son descartables y qué vidas no, si todas las vidas son descartables o no, qué vidas están en peligro, qué humanes no son tan humanes como otros. Cuando esas discusiones se habilitan, estás en presencia, claramente, de la épica, mítica, heroica, perdón. Bueno, yo voy rápido sobre el tema de la democracia. Bueno, sí, creo que estamos frente a una crisis de la democracia. No voy a decir cuál sistema sería mejor o peor. Creo que, digamos, las cosas tal como... O sea, hay varias cosas que han fallado. La idea de que la democracia puede garantizar... O sea, ¿para qué está hecha la democracia? Bueno, para que las minorías tengan voz. Porque las mayorías ya la tienen. O sea, no es, gané y entonces, como somos mayoría, hacemos lo que se nos cante el orto. Bueno, lo que le falta a la democracia, en todo caso, es la interpelación a la democracia. O sea, nadie duda de que si se votó, entonces puede hacer lo que quiere. Bueno, yo tampoco conozco un sistema político mejor. Lo que sí sé es que el sistema de partidos políticos tal como está no sirve para nada, que la votación cada tanto no sirve para nada, y que si no hay un actor que es fundamental en la democracia, que es un pueblo movilizado, preguntando y etcétera, bueno, le falta la mitad. Yo les voy a dejar unos versos de Anaí Rayen Marijuán, una poeta, para cerrar y nos vamos. Ella dice algo así como: todas las formas de vida ojalá sigan, vida ojalá sea. Gracias.